muy afectuoso saludo a todos los seguidores de Pensamiento al Aire, nuestra tercera temporada de geopolítica. Vamos a hablar hoy de un tema interesante que son los organismos multilaterales que de alguna manera aportan, condicionan decisiones de carácter que a todos nos implican, de carácter planetario. Gracias mil al doctor Antonio Montoya, al doctor Antonio Ardila, que son los artífices de la realización de esta serie de programas. Uno podría escoger algún orden particular para que estos organismos multilaterales fueran apareciendo. De todas maneras, recordemos que en algún momento del tiempo la realidad actual está condicionada primero por lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, donde los ganadores se repartieron el mundo. Entonces aparecen la cumbre de Yalta, la conferencia de Potsdam, el consenso de Washington, Bretton Woods, hoy la OCDE, organismos que de alguna manera interpretan los intereses de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y sus aliados. Ahora, no necesariamente los que fueron aliados por conveniencia para derrotar a Hitler y a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial comparten hoy las mismas cosmovisiones, los mismos ideales políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Por eso, quisiera comenzar hablando de, para mí, la organización que mayor peso tiene en el mundo actual hoy en medio de la coyuntura, que es la OTAN. Organización Tratado Atlántico Norte, que nace a partir del Tratado de Washington de 1949 y nace como un mecanismo político para que los que ganaron la Segunda Guerra Mundial estén preparados y unidos por si aparece el resurgimiento de algún enemigo común. La sede actual de la OTAN está en Bruselas, el comando militar está en Mons, Bélgica. El objetivo es garantizar la seguridad y la libertad de los miembros y el secretario general es Mark Rutte, que es el 14 secretario general y es secretario general desde octubre del 2024. La estructura militar es dirigida por el Comité Militar, que a su vez se encuentra bajo la autoridad del Consejo del Atlántico Norte y se encarga de asesorar a la alianza en materia militar. Las funciones de la OTAN pues tienen unos enunciados muy claros: garantizar la libertad y la seguridad de los países miembros por medios políticos y militares, y tiene dos ejes: el político, donde la OTAN promueve valores democráticos, y los militares, para tener la capacidad de resolución pacífica de controversias a partir de la disuasión. Como todo en la vida cambia, a partir del 11 de septiembre de 2001 y con la llamada guerra global contra el terrorismo, esto cambia un poco de sentido y se declaró el estado de defensa colectiva en la alianza, un nuevo enemigo común, el terrorismo, donde de alguna manera se le dan unas nuevas atribuciones y comienza un nuevo ejercicio en el establecimiento del poder en el mundo. Nace como una asociación política que terminó siendo militar por la Guerra Fría. Por la Guerra Fría. El origen de la OTAN tiene varios orígenes. En el final de la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido y Francia firman el Tratado de Dunkerque en 1947 como una posible alianza de unión y de defensa si Alemania o la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, deciden atacarlos. Lo de Alemania es como obvio, pero se llama la atención que la Rusia de su momento, la Unión Soviética posterior, que era aliado, se convierte en enemigo potencial. Por eso entonces hay que entender que el siempre y el nunca en términos políticos no debe ser aplicado. Promover los valores diplomáticos a través de la diplomacia, permitir a los miembros consultarse y cooperar en cuestiones relacionadas con la defensa y la seguridad, generar confianza, prevenir conflictos y realizar operaciones multinacionales de gestiones de crisis son algunos de sus objetivos. Algunos de sus objetivos. La idea es que ha habido diferentes momentos del tiempo en que hay roces, hay tensiones y la OTAN sirve como aparato de respaldo, aparato
disuasivo, disuasivo. El quid del asunto es que inicialmente, en medio de la reconstrucción europea económica gracias al Plan Marshall, financiado por Norteamérica, debería ser complementado por un apoyo militar, que Estados Unidos no quería vincularse. Estados Unidos no quería vincularse, pero paulatinamente la adquisición por parte de Rusia de su bomba atómica, la consolidación de sus fronteras, haciendo que los países fronterizos con la Europa Oriental Central configuraran lo que se llamó después el Pacto de Varsovia, hizo que Estados Unidos entrara ya de una vez y por todas a formar parte de esa OTAN. El 11 de junio del 48 se dio la luz verde, se bajó bandera para que Estados Unidos se uniera a esa alianza. Muy bien. Ahora, después de la constitución de la OTAN, se fueron uniendo más países. Hoy son 32, cuyo listado queda aquí a disposición de ustedes. ¿Cuál es la estructura funcional? Hay unos países miembros, hay unas delegaciones de la OTAN, hay representantes militares, está el Consejo del Atlántico Norte, está el Grupo de Planes Nucleares y hay Comité de Sostenibilidad. Este es el mapa de expansión de la OTAN, cuándo van entrando cada uno de los países miembros y quienes están en este momento aspirando a su adhesión. Esto es en el mismo gráfico, pero ya en términos cartográficos, cuando cada país entra formalmente como miembro activo de la OTAN. Este es el listado de los países miembros con la fecha de ingreso. La OTAN estaba destinada a ser una garantía de seguridad de los estados de Europa Occidental ante la Unión Soviética y sus aliados. En el 55 se crea el Pacto de Varsovia para contrarrestar a la OTAN, y esto fue generando tensiones y tensiones que devinieron finalmente en lo que conocemos como Guerra Fría. Tras la desintegración de la Unión Soviética, ha habido que tener un reacomodo. Lo que Rusia no acepta es que países fronterizos, ex miembros del Pacto de Varsovia, ingresen a la OTAN. Eso lo considera Rusia como un peligro para su seguridad nacional y cada quien tiene su forma de interpretar la realidad y el mundo. Digamos que en 1999 ya la OTAN entra militarmente a actuar formalmente en un territorio y fue contra Yugoslavia en medio de esa guerra interna tan complicada. Sobre todo porque allí había la posibilidad de que se empezaran a utilizar proyectiles atómicos de baja intensidad, que se llaman proyectiles de uranio empobrecido. Se da el Tratado de Washington, se anexa Rusia a Crimea y entonces esto genera una nueva tensión con Rusia y de alguna manera uno podría decir que mientras hayan estados ex Unión Soviética que quieran ser miembros de la OTAN y la OTAN les haga señitas para que entren, no va a haber paz posible con Rusia. No va a haber paz posible con Rusia. Eso entonces se evidencia cuando hay conflictos con Chechenia, cuando hay conflictos con Ucrania, cuando hay conflictos por pedacitos de territorios puntuales como un Crimea, y la cosa entonces se puede enredar a nivel planetario. Ya cuando Rusia se anexa a Crimea en el 14, la OTAN se entra en alerta máxima y despliega grupos de combate preventivos en Polonia, Estonia, Letonia y Lituania. En ese momentico, Rusia también comienza a hacer ejercicios militares para medir fuerzas, llamémoslo así. Esta es la presión rusa permanente sobre Europa. Recordemos la gran extensión de Rusia y como imperio, la fundamentación expansionista que ha mostrado a través de la historia. Entonces uno ve pues que países como Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, las Ucranias y todas las demás hacia el sur generan unas condiciones de tensión permanentes.
Y ahí es donde países como Turquía, por ejemplo, son importantísimos porque recuerden que Turquía es el país que más bases militares de la OTAN tiene en este momento. La idea es que la OTAN, Rusia está esperando que la OTAN diga que tranquilos, que no vamos a aceptar a nadie de su ex bloque, pero todavía está por firma. Ha habido hitos muy importantes del nacimiento de la OTAN, su correlación con la Guerra Fría, la reunificación Europa y desde lo que es la OTAN desde el 11 de septiembre. También se muestra cómo en algunos momentos del tiempo acontecimientos como la caída del muro de Berlín y aproximaciones con antiguos socios de la Unión Soviética van generando situaciones de conflicto. Esto se agrava con los ataques terroristas a gran escala en Nueva York y en Washington en aquellas épocas terribles del 11 de septiembre. La idea es que la OTAN toma el mando en el 2003 de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán, complicado porque nadie había salido ganando, adapta y adopta un nuevo concepto estratégico en el año de 2022 y en este momento se podría decir que la OTAN es el fiel que desestabiliza o estabiliza en términos de equilibrios geopolíticos la paz en el mundo. Otra organización que es muy importante es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Su emblema es muy bonito porque es un mapa focalizado en el Polo Norte que se extiende 60 grados a latitud sur, donde se muestran todos los continentes a excepción de la Antártida y está rodeado por unas ramas de olivo que son las que representan la paz. Su sede está en Nueva York. La figura pública de la ONU es el secretario general, tiene unos idiomas oficiales y hoy hay 193 países miembros. La idea es que las Naciones Unidas deben mantener la paz y la seguridad internacional, proteger los derechos humanos, entregar ayuda humanitaria, promover el desarrollo sostenible y defender el derecho internacional. Para eso tiene una serie de órganos que son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría de la ONU. Todos ellos se crearon a partir de 1945. Los cascos azules son las fuerzas paz de la ONU que se despliegan a lo largo y ancho del país cuando se quiere garantizar que cierto tipo de procesos no desborden los límites del derecho internacional y la protección de los derechos humanos. Otro organismo de gran peso es el Fondo Monetario Internacional. Es una institución que pertenece al sistema de las Naciones Unidas, que promueve la cooperación internacional en el tema monetario y presta asesoría sobre política económica y asistencia técnica para que los países construyan y mantengan una economía sólida. Como buen banco, también tiene movimientos de carácter crediticio. La sede es Washington, se fundó en el 45. El Fondo Monetario Internacional cuenta con 190 países miembros. Promueve la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional, facilita el comercio internacional, promueve el empleo y un crecimiento económico sostenible y contribuye a reducir la pobreza en el mundo entero. Tiene su organigrama, su estructura. Otra figura láter es el Banco Mundial, tiene como foco los servicios financieros, depende del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Muy bien. El Banco Mundial es una organización especializada en finanzas y la idea es, como buen banco, ayudar a los que necesiten apoyo económico a través de préstamos o créditos y que se encuentran en situación de pobreza o quieren desarrollar proyectos específicos. Esta es, digamos, un mapa conceptual de cómo desarrolla su objeto social y sus proyecciones el banco. Las 5 instituciones que se agrupan son el BIRF, que es el Banco Internacional de
de Reconstrucción y Desarrollo, la AIF es la Asociación Internacional de Fomento, la IFC es la Corporación Financiera Internacional, MIGA es el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y la CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. La idea es que en julio de 1944 se da la conferencia de Bretton Woods. Entre el 46 y el 67 ayuda en su papel de reconstrucción de Europa. Entre el 68 y el 81 aborda el tema de la pobreza. Entre el 82 y el 94 interviene para que las economías en transición puedan dar el salto al desarrollo. Y al presente trata de trabajar el tema del desarrollo sostenible y alianzas de carácter continentales, subcontinentales y mundiales. Otro de los organismos importantes en el mundo global es la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Configurada por un poco más de 30 países, la idea es que estos 30 países, democráticos todos y desarrollados, tengan la posibilidad de ofrecer y compartir sus mejores prácticas dentro de esto. Es una cosa importante, puesto que este programa capitaliza la experiencia del Plan Marshall de Reconstrucción Europeo ante una organización que le llamaba en su momento Organización Europea de Cooperación Económica. Más o menos los países de la OCDE reúnen el 80% del PIB mundial y en 1961 la OCDE se amplió a otros países. Sus funciones generales son trabajar en conjunto para enfrentar desafíos económicos, sociales y ambientales, comparar e intercambiar experiencias en políticas públicas, identificar mejores prácticas, promover decisiones y recomendaciones para fomentar el desarrollo económico y ser una fuente confiable de estadística e información económica y social. Tiene un consejo principal, que es el órgano pues directivo, se reúne regularmente para discutir el trabajo clave de la organización y tiene una frecuencia anual. También está acompañado ese consejo por comités y la Secretaría General. Las principales dimensiones de la OCDE con una agenda del 2030 tienen que ver con la agenda de la prosperidad, la agenda de las personas, la agenda de la paz y de las instituciones, la agenda del planeta y la agenda de las alianzas locales. Hoy el señor Matías Corman es el nuevo secretario. Tenemos una cosa que le llama la Organización Mundial del Comercio, que es de alguna manera una organización internacional y única en su tipo que se encarga de las normas que rigen el comercio entre los países, que no haya prácticas subrepticias, que se respete la legalidad y se respeten los acuerdos. Los acuerdos. Nace el 1 de enero del 95, pero ya su sistema de gobierno y de comercio tiene casi 50 años. Cuando se fundó en el 48 el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios GATT, que estableció las reglas del sistema. Muy bien. De alguna manera, esta Organización Mundial del Comercio agrupa a todos los países por continentes. Y de alguna manera también lo que trata es de establecer, proteger y hacer respetar las reglas de juego y los convenios. Es un garante. Administra los acuerdos comerciales de la organización, sirve de foro para las negociaciones comerciales, resuelve diferencias comerciales, supervisa las políticas comerciales nacionales, da asistencia técnica y cursos de formación para los países en desarrollo y hay cooperación con otras organizaciones internacionales. De alguna manera también principios como el comercio sin discriminación, el comercio libre, la previsibilidad, la competencia legal, el desarrollo de los mecanismos de reforma son los principios que lo acompañan en su desarrollo. Vemos de 1947 en adelante una agenda cronológica que nos muestra desde la firma del acuerdo en el 60, el inicio del GATT, el vigor de la Carta de las GATT, en la Carta del Acuerdo General de Aranceles, la reducción de aranceles en el 70-80 y todo lo que tiene que ver con la creación, la incorporación y los manejos de acontecimientos de carácter puntual. Esta es hoy nuestra directora general.
Aparece la Organización Mundial de la Salud, fundada en 1948. Es el organismo de las Naciones Unidas que pone en contacto a naciones, asociados y personas a fin de promover la salud, preservar la seguridad mundial y servir a las poblaciones vulnerables, de modo que todo el mundo, independientemente del lugar geográfico, pueda alcanzar su más alto nivel de salud. Hay objetivos y funciones muy claras que de alguna manera tienen que ver con el impacto de la salud pública en términos preventivos y correctivos. Hay 194 países integrados, miembros de las seis regiones. Este es su organigrama, un poco denso, pero es que el trabajo de campo es de verdad de unas dimensiones muy, muy importantes. Muy bien. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. El objetivo es lograr la seguridad alimentaria para todos y garantizar el acceso regular a alimentos y de buena calidad para llevar una vida activa y sana dentro de los alimentos. Es muy importante el manejo del agua. Este es el organigrama de la FAO y la manera como tiene presencia en todas partes del mundo. Las actividades principales de la FAO tienen que ver con 7 esferas: facilitar información y apoyar la transición hacia una agricultura sostenible, fortalecer la voluntad política y compartir conocimientos especializados en materia de políticas, reforzar la colaboración público-privada para mejorar la agricultura en pequeña escala, llevar los conocimientos al campo, apoyar a los países a prevenir y mitigar los riesgos, luchar contra el hambre en el mundo y lograr seguridad alimentaria, apoyando a los pequeños agricultores para que puedan producir alimentos. Otro organismo que es importantísimo es la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es un organismo especializado de la ONU que trabaja para promover la paz y el desarrollo sostenible. Sus objetivos son fomentar la cooperación internacional en educación, ciencia, cultura, comunicación y tecnología, promover la inclusión y el entendimiento mutuo, proteger el medio ambiente, desarrollar normas éticas para la inteligencia artificial y las neurociencias, salvaguardar el patrimonio cultural y promover el acceso libre y equitativo a la información. Áreas de competencia: educación, ciencias naturales, comunicación e información, los océanos, ciencias sociales y humanas, la cultura y la igualdad de género. Nace también la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, cuya misión principal está dedicada a la infancia y su misión es proteger los derechos de todos los niños y niñas, en especial de los más desfavorecidos y de aquellos a los que resulta más difícil llegar y que están en estado de vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Áreas de actuación: protección de infancia, trabajar con niños y niñas con discapacidad, impactos del cambio climático, desarrollo de la primera infancia, temas de educación, de igualdad de género, de salud e inmunización, emergencias humanitarias, nutrición, cambio social y de comportamiento, política social, agua, saneamiento e higiene. Aparece también la APEC, que es el Foro de Cooperación Asia-Pacífico. Es un foro económico que promueve el crecimiento económico y la prosperidad de la región del Pacífico. Los objetivos son fomentar el crecimiento económico inclusivo, equitativo, sustentable e innovador, promover el comercio y las inversiones, cooperar en materia económica y técnica, mejorar la seguridad humana y apoyar iniciativas para mejorar las políticas públicas sectoriales. Tiene ya un amplio recorrido, fue creado en el 89 por Australia y Japón, se basa en la liberalización del comercio y la inversión, opera como un foro multilateral y cooperativo, tiene una Secretaría General con sede en Singapur y cada año países miembros es socio rotativo de la reunión anual. Muy bien. Esta es su estructura organizacional, donde hay una dirección general, líderes temáticos y diferentes tipos de comité. Organismos emblemáticos que trascienden fronteras y merecen todo nuestro reconocimiento y nuestro respeto son la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Desde 1863, con sede en Ginebra, Suiza, se ha trabajado para que, de alguna manera, independientemente de las asignaciones políticas, económicas, sociales y geográficas, este
par de instituciones están por encima de las naciones, de los estados, y tratan de atender emergencias, atacan los campos de guerra, las zonas de desastre, para lograr una intervención oportuna para respetar la dignidad humana. Como ustedes pueden ver, esta serie de organismos facilitan el entendimiento global y trabajan al unísono por el bienestar de todos los humanos en todas partes del planeta. Muchas gracias.